lo que estábamos diciendo y vais siguiendo la guía. Lo dicho, empezamos un poco con la descripción funcional y la solución técnica, luego veríamos gestión de incidencias tipo, referenciando las guías, detalle de accesos requeridos, grabamos la sesión y en última instancia luego compartís las rutas aquí en la cadena de trabajo que voy a dejar ahora abierta. Venga, chicos, todo vuestro. Vale, voy a empezar a compartir yo, ¿vale? Que, bueno, vamos a dividir la presentación, como has comentado en el correo, ¿vale? Vamos a hacer primero lo que has comentado, la parte de los enlaces, ¿vale? A la documentación, pues dentro de los enlaces, cuando tengáis el usuario de Intrum, podréis acceder a documentación técnica, en este caso Webfield, ¿vale? Y aquí poder ver el manual de funcional del usuario, donde, bueno, se explicará un poco eh, el funcionamiento de la aplicación, ¿vale? Y después el technical design, ¿vale? El diseño técnico. Entonces, bueno, saber que tenéis la documentación aquí, ¿vale? Y bueno, aparte de esto, también tendréis un incidental guía tipo con la guía de incidencias, ¿vale? Con las incidencias recurrentes o que hemos ido realizando y hemos ido documentando. Ok, después de comentar esto, pues vamos a empezar un poco a definir un poco lo que es la aplicación, ¿vale? La aplicación es básicamente una aplicación de consulta, control y gestión de expedientes, ¿vale? Entonces, esta aplicación tiene tanto accesos, puedes acceder de manera externa o interna, ¿vale? Estos serían, bueno, ya están documentados, como veis, en la guía de incidencias. Estos serían los accesos internos, ¿vale? Son los que usamos para el manejo de incidencias, para su corrección. Este es el servidor de pre, ¿vale? Y este sería el servidor de pro. Después, para acceder de manera externa, hay otros enlaces, ¿vale? Que también se especifican en el manual de usuario. Bueno, que es este básicamente, ¿vale? Entonces, ahora vamos a explicar un poco lo que es la aplicación y su funcionamiento, ¿vale? Entonces, vamos a dividirlo por partes, ¿vale? Tenemos aquí el inicio de sesión. Este Alex, inicio... Sí, dime. sin interrumpir, voy a hacer una pequeña introducción general, porque si vas a Mm, entrar en el detalle de Webfield y sin que tenga un poco contexto funcional, a lo mejor es un poco duro. Entiendo que ahora vais a vale, enseñar Webfield. Yo, y haciendo el guiño a lo que comentaba Ginés, utilizaría la documentación técnica y el diagrama de casos de uso a alto nivel para explicar, antes de mostrar la aplicación, cuáles son los principales roles y funciones. Pero bueno, ahora lo vemos. Eh, Javier, Luis, por comentaros un poco, lo que vamos a ver en esta sesión son las aplicaciones que se tienen a día de hoy para la gestión presencial, ¿vale? ujú, Tenemos, por un lado, sabéis, o si no, por mundillos similares a Real Estate, habría una gestión telefónica y luego lo que es la propia gestión pasa por diferentes fases, desde una amistosa, una judicial. Dependiendo del tipo de productos, podrían ser, normalmente cuando son de tipo inmuebles, un adjudicado con la gestión de la posesión, la ocupación y demás. En estas aplicaciones, ¿vale? Que hay ujú. dos, root y Webfield, y ahora os hago el matiz, porque los compañeros aquí van a hablar de Webfield, se hace la gestión presencial completa de las diferentes fases, desde una amistosa hasta una judicializada o hasta una posesión y ocupación de la misma, ¿vale? Ahora vamos viendo el detalle de eso. Root, que ahora vemos la pincelada que hace equipo de GFT, sería la aplicación de movilidad, ¿vale? Y es con la que los agentes, pues, en función de los expedientes que tienen asignados, a primera hora se descargan la cartera y con eso se pueden organizar sus rutas, integrar con la telefonía, con el GPS, reportar la gestión y evolucionar, por decir de alguna manera, la gestión de sus operaciones, vincular fotos, subir al gestor documental, o sea, se hace la gestión in situ con la aplicación de movilidad. Eso es root. El desarrollo de esa Ujú, aplicación se hizo localmente, llevamos el proyecto y luego fue un proyecto, por decirlo de alguna manera, de éxito. Bueno, de alguna manera es correcto, es un proyecto de ujú. éxito y se extendió a nivel global. Por lo tanto, hicimos la capacitación a nivel de grupo y se gestiona desde grupo.
¿vale? Lo que tenga que ver todo nuevo desarrollo y demás. Incidencias de primer nivel las revisa nuestro equipo incidental local y en función de lo que se identifique ya se hace la derivación a grupo, ¿vale? Por otro lado, en Webfield, ¿qué es? Frente a Root, que es la herramienta, por decirlo de alguna manera, del gestor, y cada gestor trabaja su cartera o sus expedientes, lo que os he dicho de los diferentes tipos de gestiones y en función de las carteras que tengan asignadas, Webfield sería el módulo, por decirlo de alguna manera, administrativo, donde acceden en lugar de los gestores los perfiles ya de supervisión o para hacer labores, como bien indicaba al principio, estoy diciendo que es el módulo administrativo, administrativas. ¿De qué tipo? Pues todo lo que tiene que ver con gestión de usuarios, asignación de zonas, códigos postales. ¿Esto qué significa? Cuando os he dicho que los gestores tienen asignadas operaciones, es porque hay una asignación previa y normalmente suele haber un criterio geográfico, ¿vale? Por códigos postales u oficinas que lleven. Toda esa parte administrativa de usuarios, asignación, las redes o carteras que llevan y tal, se hace desde Webfield y lo que es el negocio es autónomo, no hay mantenimiento asociado. El mantenimiento que podríamos tener son las incidencias derivadas de. Por otro lado, ¿qué más se hace en Webfield? Lo que hemos dicho, los supervisores tienen la visión de las diferentes carteras, redes que llevan, estupendo, se hacen esas labores administrativas y una parte que tiene mucho peso en Webfield es la gestión de los informes de posesión-ocupación. Yo os hago un guiño muy breve a lo que es esto. Los gestores hemos dicho que a pie de calle pues van a ver al deudor, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, intentan llevar a cabo una negociación para por decirlo de alguna manera, nuevamente amistosa o pues intentar recuperar o en su caso proponer palancas. En la propia gestión pueden subir documentación asociada. Si fuese una posesión, una ocupación, la gestión es diferente, llevaría sus codificaciones y sus gestiones. Y por detrás, en la parte de Webfield, también se nos paga dinero por lo que se llaman, lo que os decía antes, los informes de posesión o ocupación. Y Webfield está integrada con el mismo modelo que Root, automáticamente recupera toda la información de la gestión in situ del agente, incluida las fotos, porque está vinculado con el gestor documental, y el agente haría un trabajo complementario administrativo de añadir nueva información para completar unos informes tipo que se mandan, pues sobre todo en la parte del recobro a Sabadell, que ahí se factura bastante, o en la parte de posesión y ocupaciones, y ese trabajo administrativo se hace en oficina y en esta parte, ¿vale? Más o menos, Luis, Javier, a modo global, habéis entendido la funcionalidad de lo que os van a explicar y ya sí que te doy paso, Alex, y continúa con la explicación. Esto es a lo que me refería Ginés y Antonio, es a lo que me refiero en próximas sesiones, según quienes las vayamos liderando. Tenemos que tener una foto inicial explicando un poco el negocio y lo que hay detrás de la aplicación. Y luego ya entrar en la tripa y como iba a hacer en este caso Alex, y sin interrumpirte, creo que ibas a explicar el módulo de Webfield, pues ya desglosas, pero tiene un contexto los compañeros para saber dónde entra. ¿Vale? Venga, fenomenal, dale caña. Vale, ok. Vale, pues como ha dicho Diego, vale, os voy a enseñar un poco el funcionamiento de la aplicación por encima. Entonces, bueno, como veis, hay un inicio de sesión normal y corriente donde te da la opción de olvidar la contraseña. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar sesión para ver cómo es internamente la aplicación. Ok, entonces, como veis aquí, nos entra directamente a inicio, ¿vale? Que esto nos va a servir como índice para los distintos módulos a los que tiene acceso, ¿vale? Dependiendo del rol que tú tengas como usuario, ¿vale? Vas a tener acceso a unos módulos o a otros, ¿vale? Eso, bueno, lo tenemos en la documentación. Nosotros para resolver incidencias solemos ponernos el usuario de responsable FC, ¿vale? Que con ese usuario se ve todo, ¿vale? Tiene acceso a todo. Entonces, vamos a ir un poco por partes. Vamos a ir viendo pues, de qué se encarga cada módulo. ¿Vale? Entonces, aquí de primeras tenemos el módulo de cartera gestión, ¿vale? En el cual nosotros podremos buscar los expedientes filtrando por distintos tipos de datos, ¿vale? Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, buscamos aquí una cartera, ¿vale?
y bueno, vemos que nos salen distintos resultados, ¿vale? Con sus distintos datos. Ok, entonces, a partir de aquí tendremos distintas opciones, ¿vale? Tendremos la opción de crear una cita, ¿vale? Crear una cita es directamente crear una cita para revisar pues, la situación de la última gestión, cómo quedaría un poco todo con respecto al contrato. Después está la actividad del contrato, que esto lo veremos más adelante en el módulo de actividad, ¿vale? Y después también tenemos la parte de documentos, que documentos, lo que veremos aquí son los distintos documentos que tienen los contratos y dependiendo del rol que tengamos, podremos pues, añadir más documentación, descargar más documentación o eliminarla, ¿vale? Después, ¿qué tendríamos? Los reportes del contrato, ¿vale? Que esto también lo veremos más tarde dentro del módulo de reportes. Y básicamente incluyen pues, distintos informes que contienen los contratos. Y vale, y después de esto, por último, tenemos el detalle de campañas, que dependiendo si el contrato tiene campaña o no, por ejemplo, este caso no tiene campaña, pero bueno, nos mostraría el detalle de las campañas, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, vemos esto, tendríamos la campaña, en este caso está activa, no está activa, ¿vale? Y bueno, con su fecha de inicio, fecha de fin. Y bueno, en el caso de que esté activa, también depende del rol, como hemos comentado antes, nos dejará desactivar la campaña y bueno, dejarla así. Vale, después, bueno, vamos a explicar ahora lo que es el módulo de actividad, ¿vale? Donde el módulo de actividad directamente nos va a enseñar la actividad que tiene, las actividades que ha realizado ese contrato, ¿vale? Con su fecha de gestión. Y bueno, nosotros, dependiendo del rol que tengamos, pues entraremos en detalle, ¿vale? Y si entramos en detalle, nos mostrará el detalle de la actividad, ¿vale? Pues con su resultado de gestión, su detalle de resultado y nosotros podremos poner notas o observaciones sobre ello, ¿vale? Sobre el módulo de actividad no hay más, ¿vale? Y ya nos iríamos al módulo de citas, que como hemos visto antes, al crear una cita, pues esto lo que hace es directamente poder buscar una cita concreta, ¿vale? Y poder incluso editarla o eliminarla a nuestro antojo, ¿vale? Después, ¿qué tendríamos? Tendríamos la gestión de entradas, ¿vale? La gestión de entradas, aquí directamente lo que hacemos es buscar por red todas las entradas, ¿vale? Que por ejemplo vamos a buscar para Okudivarian, ¿vale? Buscamos. Alex, una cosa, lo digo porque citas y entradas es relativamente nuevo, realmente no lo hemos tocado, o sea, no vamos a poder aportarles una información, lo digo porque lo mires a alto nivel, si algo no lo hemos visto, no lo hemos tocado, es mejor que no lo expliques o pases muy por encima antes que dar una información que a lo Ya, mejor en vale, un vale, momento dado no va a aportar porque no va a ser exacta lo que le vamos a contar, ¿sabes? vale. Sí, esto es todo más gestión de administrativa. ¿Vale? Aquí, sí. bueno, pues si reportan alguna cosa, pues lógicamente hay que mirarlo por parte de mantenimiento. Pero bueno, son todo funcionalidades y además, como dice Ginés, sí que la parte de citas y esta parte de entradas normalmente no tiene problema, con lo cual no se han hecho muchas acciones sobre esto. Entonces, pero bueno, un poco que sepan también que esto existe. Vaya, Sí, simplemente que es Sí. una funcionalidad que está ahí y ya está. Esto lo pueden extender un poco más también luego viendo el manual, ¿vale? De usuario que hay. Sí, por eso Vale. decía, por no darle vuelta, o sea, no rizar el rizo dando instrucciones, Sí, que realmente sí. como no hemos tenido incidencias, no nos hemos puesto a ello, no lo conocemos y a lo mejor estamos diciendo esto es para ver esto y realmente por detrás tiene muchísimas más Claro. cosas que van por otro sitio. Entonces, Sí, ahora mejor mismo pasar por esto encima. es un poco visión administrativa. No hay más. Sí, Diego. Sí, a ver, un poco de cara para esta o futuras. Vamos a tener en cuenta que la sesión tiene un slot, no se va a poder alargar mucho más, entonces un poco
ir explicando en función de cómo os habéis organizado el tiempo para que entre, porque aquí donde sobre todo tenemos que, o conviene que esté la visión y tengamos la foto de lo último, es en la gestión de incidencias tipo. Y aquí insisto un poco lo que os he dicho antes, como consejo para esta o futuras. Yo abriría el Technical Design apartado casos de uso para, antes, más que entrar en cada módulo que va disjunto un poco como lo estáis explicando, que lleve un orden y se entienda, independientemente de que se hayan tocado o no. Para Webfield, ¿qué habría que hacer? Entro, digo, tengo 3 roles, que eso es lo que tienen que entender los compañeros. 4, 5, tengo el responsable de red, el responsable de zona, el tal. Los módulos funcionales, como bien estabais indicando, tengo una parte de administración que se hace en estas cosas, tal, tal, tal. Luego, ¿cómo va la gestión de las operaciones? Pues las operaciones diariamente me vienen asignadas en función del sistema matriz con el que está vinculada la carga. O sea, hago un guiño, Luis y Javier, para que entendáis esto. La gestión presencial o los expedientes que se asignan dependen de la cartera, y la cartera puede estar cargado en diferentes sistemas matrices. ¿Qué es un sistema matriz? Pues, por ejemplo, la parte amistosa la tenemos en Nova. Hay carteras vinculadas con Nova, como es la de Sabadell. La parte de gestión de posesiones, ocupaciones, pues, o judicializados, hay cosas que están vinculadas, por ejemplo, con Ares Astrea o la parte de Proteo, ¿vale? Eso es importante que se sepa. Entonces, ¿cómo explicaríamos o cómo yo explicaría esta aplicación para que tenga sentido? Lo que os he dicho, por roles y sabiendo funcionalmente cómo procedemos. Primero hay una serie de cargas, ya lo hemos explicado, y luego en la aplicación, esto que estabais diciendo, hay posibilidad de pasar operaciones a un gestor, labores administrativas. Tengo, y esto lo puedo ver de diferentes maneras. En el módulo de cartera gestión, pues un gestor ve lo suyo, un supervisor ve los de su zona. Puedo entrar en el detalle de las gestiones realizadas y en el módulo de actividad se ve la actividad. Aparte tengo un módulo de citas donde se pueden vincular los appointments. Y luego el módulo sobre todo y que más trabajo genera en el día a día y en la parte incidental, que creo que es lo que vais a explicar, es la parte del módulo de informes, que era lo que decíamos, donde aquí, en función de lo que haya codificado el agente en las operaciones asignadas en root y las fotos subidas que las saca a pie de calle, pues hacen los informes, tal. Un poco ir dando ese hilo conductor, porque si no, vuelvo a lo mismo. Creo, y si no, Javier, y lo digo en confianza que estamos viendo para mejorar en las siguientes. Luis, la sesión puede ser un poco dura e inconexa y no se saca esa idea general. Y eso explicado muy rápido a nivel conceptual, entramos luego ya en las incidencias tipo, como bien decía Ginés, que es el trabajo de campo y el que tenéis más controlado. Venga, chicos, os voy a ir dejando que ya me van atacando los fuegos, o sea, yo estoy, pero por favor, vayamos orientándolo de esa manera, ¿vale? Venga. Y Antonio, apoyamos en eso. Muchas gracias. Vale, si quieres, Alex, nada, lo resumo yo lo que queda y pasamos ya a la parte Sí, técnica, ¿vale? sí, Porque sí. se nos está echando el tiempo encima. Sí. Bueno, Vale. ábrete bueno, sí, el módulo de reportes, pues aquí básicamente aparecería eso, todos los tipos de informe que tienen asignados. Aquí es donde se rellena o bien desde root o se corrige desde aquí el tema de la información que luego generará los documentos que ha comentado Alex antes. Luego en el control de rutas, Alex, dale si, bueno, tampoco se tarda bastante en abrirse ya aquí. Aquí al final básicamente es en root, en el aplicativo que llevan encima en el móvil, recoge los datos de qué recorrido hacen, dónde hacen las paradas y qué zonas visitan. Y aquí sería para que más bien los supervisores pudieran ver pues, qué trabajo están realizando los agentes y que verdaderamente están yendo a visitar lo que dicen que van a visitar. Y luego, pues en mantenimiento es un poco ya a nivel ya no diría ni de supervisores, sino más, en este caso, nuestro, o quizás de gente que se dedique a dar de alta a usuarios, redes. Aquí es más un trabajo de administración. Es una pantalla que la mayoría de permisos no pueden ver, ¿vale? De mantenimiento. Y bueno, una vez contado esto, si he ido muy rápido, como decía antes, es casi mejor que a medida que vayáis avanzando, si tenéis dudas, pues bien o con Antonio o con nosotros estos días o incluso pues desde el incidental nos han aportado siempre, o sea, siempre la explicación funcional ha venido por parte más de la persona que te lo solicita o Antonio que nosotros, porque a nivel funcional la verdad que como habréis visto, nos dedicamos a arreglar lo que se rompe, pero no hemos tenido tampoco oportunidad de pararnos a conocer todo el aplicativo. Entonces, os comparto yo ahora, ¿vale? Os comento dónde está el código. Ya de paso, Antonio, si quieres,
ir tomando nota de las cosas que nos surjan para el tema de pedirles permisos, pues si hay que hacer commits, tener permiso para hacer commit, que Alex aún a día de hoy no lo tiene, el acceso a las máquinas que vayamos viendo, todo eso también vendrá bien para luego cuando recapitulemos el tema de permisos que no nos dejemos, nada, porque nosotros preparando un poco la presentación hemos dicho, ostras, esto no lo habíamos visto, Sí, esto bueno, tampoco. aquí inicialmente necesitaremos tener los usuarios de Intrum de Claro, ellos claro. antes de poder hacer nada. Vale. No sé muy bien si bueno, vamos a empezar por la base de datos, ¿vale? Luego todo esto lo tendréis también en la documentación del incidental guía tipo, ahí hay mucho, está muy, muy resumido para que se vea de forma rápida y ágil, porque sobre todo ese documento también se hace pensando en la gente que pueda entrar, ya no solo por este traspaso, Sí. sino a nivel nuestro, está muy resumido, ¿vale? Para que sepáis dónde están las bases de datos y demás. Sí, para que pueda funcionar un poco de forma de pool, que puedas un Sí. poco... Justo. De todas formas, complementar. bueno, a las bases de datos supongo que Antonio, si no creo que por lo menos a desarrollo, para que empecéis a mirar cosillas, si Antonio va muy, muy saturado y necesitáis acceso para empezar a mirar, creo que a esta de desarrollo, una vez tengáis el usuario, ¿vale? Os puedo dar acceso yo, ¿vale? Para que seáis ágiles y pues cuanto antes empecéis a mirar, antes Sí. Sí, eso en cuanto podemos sepamos echar los una mano. usuarios, os decimos, Ginés, porque bueno, yo ya sabes que a partir de la semana que viene no estoy y bueno, pues los usuarios no sé lo que van a tardar. Un guiño ahí importante, ¿vale? Para que estemos todos. Vamos a abrir, como bien os indicaba, la cadena de trabajo y sobre esta iremos actualizando los temas. Cerramos la sesión, indicáis exactamente cada uno de estos puntos donde está el documento, ¿vale? Para que lo tengan aquí referenciado los compañeros. Antonio sube la grabación a modo de complemento, ¿vale? Y aquí añadiría una cosa, adjunta en cadena los documentos para que los compañeros nuevos puedan ir revisando doc. Esto es importante, ¿vale? Ok. Hasta que tengan usuario. Y ahora matizo lo otro que estabais diciendo. Porque sin esto no podemos hacer nada. Usuario Intrum, hay que hacer toda la gestión de los usuarios externos, necesitamos tener el teléfono, hacer el movimiento con Workday, eso sabéis por experiencias pasadas, equipo GFT que lleva su burocracia y su trámite con recursos humanos y hasta que se ve correctamente en Workday se da el usuario Intrum. Y una vez que se tiene el usuario Intrum hay que solicitar el CAG, por lo tanto, de momento eso no lo vamos a tener. Lo que vamos a hacer es que proactivamente en la cadena, Luis y Javier, cuando tengan los usuarios, los van a compartir aquí. ¿Para qué? Para lo que tú te estabas adelantando ya, Ginés. Imagínate que esto se resuelve el viernes. Pues el viernes los compañeros directamente os van a escribir que ya tienen el usuario y vosotros vais a dar acceso a cada uno de los puntos que hemos indicado que se requieren para gestionar esta aplicación. Si hay algún punto, me lo invento, hago un símil, ¿vale? En la 05 no puedo meter yo a los nuevos compañeros para que tengan acceso. Lo apoyamos en responsable de aplicación, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque ahí hay gestiones en las que GFT no tenéis permisos, ¿vale? Que es a donde quería entrar. ¿Alguna duda? Con esto tiene que fluir ya el tema. Vale. Venga, seguimos. Gracias. Vale, pues nada, esta sería la base de datos de desarrollo, ¿vale? Solo hay dos entornos, test, Se te ha ido la desarrollo. imagen. Está compartiendo. Perdón, es verdad que estaba compartiendo, Diego, un segundo. Vale. Aquí, ¿vale? La 143, la 142, ¿vale? Este es el servidor de test para todas las aplicaciones, ¿vale? El FI 422 GSTD 142, que no hace falta que os vaya copiando y pegando porque lo tendréis todo en la documentación bastante organizado, ¿vale? La 145, ¿vale? Aquí tenemos las de Webfield, ¿vale? Aquí hay tropecientas porque están todas las aplicaciones de test, ¿vale? Con lo cual para la explicación voy a usar directamente producción para nada más que a nivel de consulta y mostrarlo, ¿vale? Pero para que sepáis que esta sería la de test y aquí tenéis pues todas las aplicaciones, ¿vale? Menos Nova, que ya la veremos. Vale, me abro aquí producción, ¿vale? Producción.
Vale, para producción explicar que no es como en test, que aquí están todas. En producción la 162 es especialmente para este aplicativo, tanto Webfield como root, como las cargas que vienen desde otros aplicativos, ¿vale? Las cargas intermedias que se realizan. Vale, aquí aunque veáis muchas bases de datos, ¿vale? Para el aplicativo Webfield principalmente es módulo coordinador, ¿vale? Módulo coordinador y a su vez utiliza también Elaboro. ¿Por qué Elaboro? Porque Elaboro es la base de datos donde root, que es el aplicativo que llevan encima, guarda todos los datos que luego a través de vistas en módulo coordinador consumimos para mostrarlo en el aplicativo que ha mostrado Alex, ¿vale? Vale, de aquí, cosas importantes a conocer. Bueno, el tema de usuarios a nivel de base de datos, ¿vale? Lo voy bueno, Alex luego lo verá en el documento de incidencias tipo, pero básicamente todos los aplicativos que vamos a ver tienen más o menos el mismo modelo, ¿vale? Tenemos la tabla usuarios y como en muchas aplicaciones ya habréis visto anteriormente, tienen sus roles, sus roles asociados a la compañía a la que pertenecen, ¿vale? Y pues permisos, que bueno, está más para arriba. Aquí, permisos y roles asociados, ¿vale? Con estas tablas podéis gestionar todo el tema de permisos. También decir que el tema de permisos en incidental no suele haber muchos errores, ya que supervisores y demás pueden, a la hora de crear los usuarios, tienen en el mantenimiento este que hemos visto, tienen bastante control. Entonces, a modo de base de datos, principalmente conocer qué es módulo coordinador y Elaboro. Es que contaros mucho más de aquí es daros mucha información y lo tenéis todo más Sí, bien aquí explicado en principio en el documento, sí. Es que sí, se lo voy a hay que explicar y va a ver un ser poquito información. los procesos de carga, o sea, un poco, Correcto, pues bueno, que sí, los jobs asociados, bases de datos a los procesos de carga, un poco correcto. eso, comentarlo por encima para que sepan que exista. Vale, sí, pues voy a pasar a abrir el aplicativo de Webfield, ¿vale? Aquí y luego le contamos con los DTSX, mostrando un poco dónde están los DTSX, les contamos las diferentes tablas, Vale. bases de datos asociadas, ¿vale? Vale, aquí, en disco local C, ¿vale? En projects se encuentran los aplicativos, ¿vale? Disco local, perdón, En disco D, local D, sí, sí, perdón. Disco local D, projects se encuentran los aplicativos, ¿vale? En este ¿Dónde, caso, sí, Ginés, perdona, dónde estás ahora? en la máquina FCAP05. Es que no sé si vosotros, Vale, has entrado Antonio, Sí, en la a un máquina de servidor desarrollo, ahora. sí, es la sí, máquina de Vale, ellos se desarrollo. conectan vale, igual, ¿no? Se conectan igual que nos conectamos Entiendo nosotros. que se conectarán igual, sí. Tendrán en la parte del CAG un escritorio remoto, ¿no? Que es lo que usáis vosotros, Sí, directamente correcto. aquí al FCAP05 y luego desde este, pues con el escritorio remoto propio que tiene el servidor, pues se podrá entrar al resto de sí, servidores. Correcto, entraríais al CAC, que sería esto, ¿vale? Aquí tenéis diferentes aplicativos y perfecto. Sí, de los cuales no usamos, ¿vale? Al final todo esto enlaza a la máquina de salto, ¿vale? Abriríamos un escritorio remoto y ahí saldría aquí por la típica pantalla del escritorio remoto que pondríamos FCAP05, que es la máquina de desarrollo, ¿vale? Que vendríamos aquí, ¿vale? Que eso para poneros un poco en contexto que no lo habíamos enseñado. Vale, luego aquí, bueno, veréis que hay... Un guiño, Sí, Ginés. No tiene nada que ver con esto, pero a modo de curiosidad. En la parte de Ares Astrea, ¿cómo accedéis? En la eso parte cuando de te lo... Ares Astrea tenemos acceso con un usuario y el entorno de desarrollo pues está en DevOps y bueno, se puede descargar, sí. Y Vale, vale. luego, ¿qué otra cosa había? Rutas de ficheros, algunas de ellas sí que tenemos acceso. Vale, vale. Hago este guiño para que entendamos, Javier Luis, el punto bloqueante que os indicaba ayer. Si nos Sí, habían sí, sí, no, solicitado, sí. os lo han visibilizado aquí los compañeros. ¿Habéis Usuario tenido ya intrunda. traspaso con Arturo Mariano o alguien de Ares Astrea? ¿O no habéis visto todavía nada de Ares Astrea? Yo es que estoy ahora con este foco, Vale, vale, no lo digo porque como tendréis seguramente, imagino, digo que tendrán con los compañeros, pues seguramente será o Arturo o Mariano, que si ven algún problema de acceso, que se lo apunten bien y se lo pregunten a ellos. No, Nosotros es que poco les podemos ayudar, digo, no, en no, no, este no, no. sentido, Si, ¿vale? si el guiño de Ares Astrea, si te das cuenta, la pregunta te la ha hecho a ti, aunque ha cruzado ha comentado Javier. Ah, perdón. Javier, no, 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 que no pasa nada, todo lo contrario.
a efectos, Javier y, perdón, y Luis van a estar en Backlog NPL. Se van a diferenciar las líneas de trabajo para evitar sinergias y poder un poco ordenar frente a tener que mover recursos para un lado o para otro, o como ocurría en GFT mezclado con Reo, ¿vale? Estamos o sea, hecho solo ese guiño para que los compañeros sepan cómo van a acceder. En el momento que tengamos, que era lo que quería comentar, usuario Intrum, se solicita el CAG, que es lo que habéis visto, y ya veis cómo se va haciendo el acceso teniendo el escritorio y con el paso entre máquinas que os ha comentado Ginés, ¿vale? Punto bloqueante, porque ya luego lo otro es la parte de dentro. Sí, perfecto, tenéis acceso a un elemento al entorno de desarrollo, estupendo. Ya desde ahí, evidentemente, tendréis conexión a las bases de datos, a los servidores y tal. Sin lo anterior, pues es una coraza, no pasamos el primer punto. Venga, darle caña. Vale, seguiríamos. Vale, aquí, bueno, aquí veis muchas carpetas, ¿vale? Esto es porque a la hora de trabajar se trabaja con SVN, no sé si habéis tenido contacto con SVN o mayoritariamente se trabaja con Git, pero aquí es SVN, ¿vale? Ahora explicaré un poco cómo va, si nos da tiempo y si no, pues en otro aplicativo, como todos trabajan igual, os lo cuento luego, ¿vale? Vamos a abrir, bueno, siempre cada uno cuando está trabajando se crea su carpeta con su usuario, ¿vale? Que esto, bueno, haremos limpieza o lo dejaremos lo más limpio posible porque aquí todo esto, pues imagino que hay cosas muy antiguas, ¿vale? Entrando un poco en la aplicación, al final todos son soluciones de Visual Studio. Vale, un momento que se abra. También decir que la mayoría de incidencias suelen ser a nivel de base de datos, ¿vale? Correcciones a nivel de aplicativo. Se ha hecho bastante, pero sobre todo por desarrollos que se han hecho que tenían algún pequeño gap. De lo que ya está funcionando, no suelen abrir muchas incidencias que no sean de pues, un carácter extraño en base de datos, un usuario que se ha configurado incorrectamente, desconocimiento funcional, etcétera, ¿vale? Pero bueno, nada, que sepáis que el código está aquí, que es muy fácil, está montado muy fácil para que podáis debuguear en cualquier momento, montar la solución. Tenéis aquí casi todos las soluciones, ¿vale? Tienen aquí directamente el web config montado para test, ¿vale? Ya por defecto. Bueno, en este caso, aquí es que tengo que terminar de hacer un commit, ¿vale? Que estamos trabajando en él. Pero bueno, tienen aquí pues, una cabecera de producción y de test para que podáis jugar con los diferentes. A nivel de acceder a producción no hay ninguna limitación, siempre y cuando pues eso, no se realicen acciones, ¿vale? Se puede apuntar para el tema de consultas, buscar un error, depurar, etcétera, ¿vale? Por defecto, aquí es que hay muchos, como veis, bueno, se ha cambiado el config, por eso salen los diferencias. Por defecto tiene que venir a test, salvo que alguien haya subido algo que no debería, de hecho lo revisaremos. Por defecto tiene que estar apuntando a test, lo ejecutáis y lo podéis ver. De hecho, voy a deshacer esto, porque esto es importante. Vale, esto es el SVN, luego contaré a dónde está apuntando, cómo funciona, las ramas y demás, pero vamos, siempre mantenerlo, ¿ves? Había un montón de cambios sin hacerse. Mantenerlo actualizado porque si no, pues podéis no tener la última versión. ¿Vale? Entonces, nada, sería lanzarlo. Una vez tengáis el usuario creado en base de datos, podríais probar, debuguear. Sobre todo, nosotros hemos hecho mucha fuerza para que los usuarios, cuando abren las incidencias, ya la mayoría saben que tienen que aportar muchas evidencias. De hecho, la mayoría de documentos que aportan, Sí. la verdad que súper bien. O sea, en ese sentido estamos muy contentos porque al principio nos abrían las incidencias y te decían esto no funciona y ahora nos dicen la ruta, te adjuntan y vamos, con el 99% súper bien. Les podéis preguntar, sobre todo María José, que lleva el incidental de esto. Preguntarle sin miedo, que os ayudan mucho y la verdad que nos han apoyado mucho para aprender a llevar esto. No os cuento mucho más, ¿vale? Porque luego cuando veáis las incidencias ahí se ve, bueno, os hemos puesto trozos de códigos, hemos pegado todo lo que hemos podido a nivel documental, ¿vale? Que conozcáis la aplicación, un poco ponerla y bueno, luego pues como veis aquí, aquí está apuntando a módulo coordinador, que es la tabla que hemos visto, ¿vale? Luego el ELMA, que es una gestión de errores, que aquí nosotros la verdad que no hemos
tenido que usarlo mucho. Antonio creo que lo conoce más, ¿vale? Para poder echaros también una mano. No sé si el Elma, Antonio, les puedes contar mucho porque tampoco tiene mucho, ¿vale? Es Sí, bueno, un eso en poco un principio log. pues es como una capa de todas las excepciones a lo mejor que puedan surgir no controladas o que no se vea, pues te las va almacenando en una tabla. Entonces, a lo Correcto. mejor ahí al usuario le muestra un error. Pues aquí ha fallado, error 500. Vale, pues ¿y qué Sí, es sí. un error 500? Pues ahí te captura el error y te pone toda la información. Correcto. Luego, pues Nova, que es otra aplicación satélite con la que comparte datos tanto de ida como de vuelta, ¿vale? Entonces, muchas veces necesita aquí las entidades y tenerlo actualizado con la versión de producción para poder funcionar. Luego elaboro lo que decíamos, es la base de datos donde guarda todo, absolutamente todo root, ¿vale? Excepto el tema de datos de GPS, ¿vale? Que está en Maps Entities, que bueno, muchas veces si no os acordáis qué base de datos está utilizando, ¿vale? Os podéis venir aquí, ¿ves? En producción en la 162 Maps y en test, pues aquí lo tenéis. Ah, bueno, en test está apuntando a producción. Es que la verdad es que como Maps lo lleva grupo, no ha habido problemas, no hemos tenido que entrar tampoco en esa base de datos, pero bueno, aquí la verdad que esto habría de cambiarlo, ¿vale? Y nada, de aquí poco más que contar a la hora de desplegar, ¿vale? Cuando hacemos publicaciones tanto en test como en producción, ¿vale? En test, en principio, nosotros solo estamos nosotros en test, entonces para probar cosas nos venía muy bien porque desplegábamos prácticamente. Si vosotros sois un equipo muy grande, pues imagino que lo gestionaréis para no desplegar varias cosas a la vez, ¿vale? Nada, botón derecho ya está preparado está configurado para que le deis a publicar y cuando publica en test, publica con el web config de debug y cuando no, con release, ¿vale? Aquí tenéis las dos opciones y nada, es darle a publicar. Las publicaciones, el tema es, no sé si lo traspasaremos nosotros, Antonio, o les contaréis ya vosotros cómo funciona el tema CAP, despliegues y demás. Eso supongo que se verá más adelante, en cualquier caso. O sea, tanto si somos nosotros como si Antonio les tiene que contar cómo se despliega. ¿No? Sí, yo Que creo que lo vemos un Eso, poco. eso en sesión aparte, como se Sí, indicaba, sí. en este mes recordad que tenemos la petición tipo de despliegue de la de vistas. Y Entonces, Westfield, además. bueno, Webfield lo que se Sí, arregla, bueno, por la correcto. Sí, corrección, sí, 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 por sí. Sí, eso. Al Como hay una final, pero corrección son que las también dos. verán para este caso concreto correcto, ¿a dónde como... Eso voy? es. Vuelvo a lo mismo. Recordad el correo ejecutivo que hemos puesto. Ahí hay un punto donde se indica que en los próximos días iremos haciendo shadowing. Vosotros a demanda veréis lo que tenéis en Barlow y convocáis a los compañeros, ¿vale? Nos ponéis en copia como informados a mí y a Antonio y yo apoyáis en Antonio si hubiese algún caso. Es en esas peticiones tipo donde ya vais a hacer ejemplo y es lo típico, como el aprendizaje en la escuela. Se lo explicaréis en la primera, que en este mes coincide que hay 2 despliegues. Perfecto, pues ya para el segundo queda claro cómo se hace la gestión de un despliegue, la actualización del código en ServiceNow, la vinculación en el Capital, ¿vale? Vale. Insisto, recordad hacer el despliegue a modo de ejemplo del de Vistas Webfield, que es completo y se tocan todos esos palos con los compañeros. Y convocad a reunión Teams para hacerlo, ¿vale? ¿Queda contestado? Venga, fenomenal. Ok. Vale, pues nada, el aplicativo sería básicamente este. Bueno, voy a aprovechar para contaros un poco cómo funciona el SVN, ¿vale? Porque va a ser importante que ya desde el principio, cuando vayáis a hacer pruebas, os creéis vuestra propia cartera, ¿vale? O sea, vuestra propia cartera, vuestra propia carpeta. Carpeta. Ujú. Vale, lo abro otra vez. Vale, no necesitáis memorizar lo que es la ruta. Ahora cuando cargue lo veremos. Yo lo muestro aquí. Vale. Pues básicamente, o sea, el control de código está apuntando siempre al SVN de la FCAP 19, ¿vale? Aquí es donde están absolutamente todos los proyectos y todo lo que se hace, el control de código, ¿vale? Si ya de por sí el SVN es centralizado, por la forma de trabajar que había anteriormente a nosotros y porque nosotros éramos un equipo muy pequeño, ¿vale? Lo tenemos bastante centralizado a nivel de que trabajamos todos sobre el trunk. Lo suyo sería que aquí, pues si el equipo veis que crece, trataréis de crear siempre ramas para trabajar sobre las ramas y poder pues, hacer, deshacer, commit, lo que queráis, ¿vale? Os cuento un poco. Entramos en el SVN de la FCAP 19, ¿vale? Aquí tenéis todos los aplicativos que hay, ¿vale? Aquí hay algunos que ya están obsoletos, pero bueno,
no se ha hecho limpieza hace mucho tiempo y veréis que hay más de lo que luego vais a utilizar, que no os asustéis al ver 300 aplicaciones, ¿vale? Webfield siempre aquí se conoce como módulo web coordinador. No sé si Diego sabrá si es que antes se llamaba así y luego cambió a Webfield, pero vamos. Sí. Módulo Historia, coordinador. historia, Sí, historia viva, historia. lo cambiaron y el Vale. origen es módulo coordinador, porque como indicábamos al final el módulo administrativo de coordinación y luego pues alguien lo rebautizó desde negocio y le dieron ese nombre, por decirlo de alguna manera, más comercial y ya con connotaciones inglesas. Vale, pues nada, eso, un poco que lo sepáis. Vale, en principio siempre aquí se trabaja sobre la rama Trunk, ¿vale? Trunk tiene la última versión de producción, ¿vale? A Trunk no se mergean los cambios, al menos así trabajamos nosotros, luego obviamente esto es muy mejorable, ¿vale? Aquí será la última versión de producción, pero además, cuando algo sube a producción, ¿vale? Una vez está subido en el trunk, es decir, aquí saldrán los cambios, hacemos el commit, ¿vale? Para que se guarden los cambios. Una vez está hecho eso, aquí lo que hay en el trunk se guarda como una rama, ¿vale? No, perdón, como un tag. Aquí se crea una carpeta con una nueva versión y lo que se hace es esta versión del trunk, aquí con el copy to, ¿vale? Aquí pondríamos tags, tal, y lo guardaríamos en la carpeta. ¿Para qué? Para que siempre podamos volver atrás, ¿vale? Porque aquí la única forma es, pues eso, recuperar uno de estos tags que se ha hecho y entonces poder volver a una versión concreta, ¿vale? Sobre todo también nos sirve mucho para el tema del historial de cambios, ¿vale? Podemos ver en qué fecha se hizo y volver a esa versión y ver cómo estaba o probar a ver si realmente se ha roto con X despliegue o demás. ¿Vale? Yo aquí, como veis, sí que empecé a usar ramas, ¿vale? Bueno, empecé a usar ramas. En 2022 intenté hacerlo, pero como no se usaba, me tocó volver, ¿vale? Pero lo suyo es aquí que creéis, pues eso, rama por incidencia o por proyecto, trabajéis sobre la rama y luego hagáis finalmente el merge a trunk una vez que se suba a producción, ¿vale? Oye, Nada, esto... chicos, no es el debate de esta reunión, pero eso debería estar más o menos claro. Y ahí falta un punto importantísimo. Siempre que se hace una subida a versión, se congela el tag, ¿vale? De la versión, añadido a lo que Sí, lo estabais ha diciendo, contado, ¿vale? lo ha contado ya. Vale. Estoy a varios Vale. temas, pero que eso debería quedar claro, ¿vale? Para Vale. posibles incidencias, gestión y mantener la rama viva, pues eso es gestión básica de la estructura TTV. Venga, fenomenal. Vale. Luego, vale, esta sería la parte de .NET, el aplicativo que hemos visto, ¿vale? Antonio, apúntate esto importante porque Alex no tiene tampoco permisos aún. Aquí es importante que se le dé permisos desde el principio para poder hacer commit, update, de todo lo que quieran en SVN para todos los directorios, ¿vale? Que nosotros, pues eso, no lo hemos conseguido aún. Vale, luego os cuento. Luego, vale, esto para el tema del aplicativo. Luego, ¿cómo llega la información? ¿Cómo cruza el aplicativo información con los diferentes orígenes y destinos? ¿Vale? Para eso utiliza los DTSX. No sé si estáis familiarizados con SSIS y los DTSX, conocéis cómo van. Yo los he visto. Vale, ¿no habéis tocado mucho o no? Vale. Os cuento un poco, No ¿vale? es, Estos no es lo que más he utilizado, pero vamos, lo he Yo visto. empecé a tocarlo aquí, no te preocupes. Empecé a tocarlo cuando entré aquí, o sea que... Vale, están en la rama Project DTSX, ¿vale? Si vierais, es difícil, porque nosotros ya creo que, Alex, no sé si tú has llegado a entrar en esta, pero hay algunos DTSX que se pueden usar en algún punto de la documentación, ¿vale? Que pone Project DTSX, pero no los encontráis aquí, es porque no sé por qué se hizo una segunda carpeta a partir de esta fecha, pero vamos, que aquí hay algunos todavía, ¿vale? No sé si os servirán o por lo menos para ver nosotros lo hemos cogido más para algún proceso que nos dicen, esto existía un proceso que hacía esto y necesitamos recuperarlo, pues muchas veces lo buscamos aquí, ¿vale? Para este caso, las cargas, ¿vale? Están en Project DTSX, en Jobs, ¿vale? Donde están la mayoría de las aplicaciones menos Nova, que ya la veremos también, ¿vale? Aquí en Elaboro, ¿vale? En Elaboro tenéis los diferentes orígenes, ¿vale? Así un poco por encima, pues está claro, este vendría de Ares Astrea, este no lo hemos usado nunca, esto creo que no sé si se usa ya, Antonio, No, BBVA creo que no. ese no se usa, ¿no? De aquí, posesiones perímetro ext, ¿vale? Os explico. Hay orígenes que vienen desde otra aplicación y luego tienen posesiones perímetro externo. Esto cada vez intentan que haya menos expedientes
que se gestionen de esta forma, ¿vale? Esto es un fichero que se deja en una ruta, un fichero Excel que además tienen que ir actualizando con los totales, es decir, tienen que sacarse una extracción de todo lo que hay en el aplicativo, revisarlo entero a mano, cambiar los estados, los agentes que quieren que los gestione, cualquier modificación que quieran hacer, dejarlo en una ruta para que por la noche todo se vuelva a procesar y se deje en el estado correcto. ¿Por qué hago mucho hincapié en que hacen todo esto manual? Porque es una incidencia muy recurrente. Oye, esto no me ha cargado bien, este usuario tiene mal asignado, este expediente ya no me sale. Hay que entenderlo, lo hacen todo a mano Claro. y es muy poco a prueba de fallos, ¿vale? Entonces es algo que vais a tener que ver bastante a menudo, ¿vale? Hay Luego... un matiz que es importante que se entienda. Lo que se explicaba al principio es que la asignación de expedientes puede venir de diferentes fuentes y normalmente en función del sistema matriz, en función del tipo de producto, la fase de gestión en la que esté. Esto es un apéndice, lo que comenta Ginés. El equipo de negocio, cuando requería alguna cartera, tenía una puerta de atrás que era el perímetro externo. Compraba una nueva cartera y a lo mejor no estaba cargado en el sistema matriz. Lo canalizaban por ahí, ¿vale? O sea, entendamos que es la excepción. El problema ha ocurrido cuando se hizo la fusión con Solvia y ahí hay una integración con Proteo, ¿vale? Se supone que todo esto tendría que venir con integración de Proteo y así tiene que ser. Equipo Reo estaba trabajando en ello. Entonces, aquí normalmente lo que os viene es perímetro reo de posesión. Son posesiones de bienes adjudicados, ¿vale? Para que lo entendamos. El resto de los expedientes vienen normalmente de las interfaces automáticas y se tiene que poder revisar algún tipo de asignación o tal, no suele haber incidencias. Lo que comenta Ginés, al estar esta puerta atrás que no deberían usar, pero al final es prioritario gestionar frente al hecho de que esté o no cargado, en este caso en Proteo, que era el ejemplo que hacíamos, puede haber incidencia y habría que revisar el proceso asociado. Normalmente la incidencia en que se traslada en incidencia de uso. No suele haber incidencias en nuestros procesos y es lo que hay que decirles, oye, la habéis piciado en el fichero por el motivo X, volver a dejar nuevo bote o lo que corresponda. Venga. Vale. Bueno, pues aquí tenéis red única, otros orígenes, ¿vale? Sabadell, que viene de Nova, etcétera, ¿vale? Al final, todos son de TSX, ¿vale? Vamos a abrir porque ya digo, además para que os suene, porque el de posesiones input es el que más problemas nos ha dado, precisamente por lo que comenta Diego, porque es el menos automatizado y es el parche para todo y al final, parche sobre parche, a veces encontramos aquí muchos problemas, ¿vale? Nada, para que os suene un poco cómo está. Un segundo. Alex, ve abriéndote el documento y preparando que les tienes que queda media hora para que les cuentes incidencias Sí, recurrentes. para empezar, enseñamos esto y ya vamos a las De todas incidencias, formas, ¿no? ese documento lo tienen, que lo lean y nos pregunten, ¿vale? Así Sí, le eso lo dedicaremos un añadís. tiempo prudencial ahora y el resto que lo Sí, vayan viendo. sí. Vale, Conviene que entréis en la parte de incidencias tipo. Yo en esta sesión he visto que he ido haciendo diferentes guiños, ¿vale? No vamos a intentar que las siguientes sean, pues eso, las mováis y voy a intentar no hablar, ¿vale? Pero sí que es importante que esta la tengamos un poco de referencia para ir dando un poco de entidad a lo que se vaya explicando y que cale en el otro lado, ¿vale? Que muchas veces quien lo explica, pues a lo mejor no tiene esa visión, así que utilicémoslo para las futuras, ¿vale? Venga, darle caña y pasemos a lo de la gestión de incidencia tipo, que al final es donde hay que entrar tras tener una idea un poco general de lo que hemos comentado antes. Vale, nada, básicamente, o sea, nosotros de hecho no hemos realizado subidas sobre estos de TSX, o sea, no ha habido que hacer cambios, es un proceso antiguo y aquí básicamente es ejecutarlo en local, probar los ficheros y aquí ver pues, si se pone en verde, si se pone en rojo, ver cómo está. En el trunk está la última... Ostras, este trunk tiene ahí un nombre raro. Está la última versión, ¿vale? Aquí veis que se han hecho cambios, nada, esto habría que deshacerlo y empezar de cero, ¿vale? Luego, en caso de dudas de, esto está haciendo algo, pero me extraña que esto esté en producción, ¿vale? Ahora cuando expliquemos el acceso a los servidores, ¿vale? Os explicaré cómo sacarlos de TSX para cargarlos aquí
y estar seguros de que tenéis la última versión, ¿vale? Porque nosotros hay muchos que ni los hemos tocado y cuando los hemos ido a tocar no estaba la última versión actualizada aquí, ¿vale? Entonces os lo contaré por si os pasa. Vale. Vale, al final, pues nada, esto al final es un proceso, va cargando, pues como los de DSX básicamente suele ser carga de ficheros, que te lo pasa a la base de datos y luego pues ejecuta casi todo está, en estos de TSX casi todo está gestionado por procedimientos almacenados, ¿vale? A nivel de código aquí hay poco, ¿vale? Solo pues la ejecución y bueno, ya iréis conociendo un poco más cómo funciona esto. Tenemos 20 días todavía para, si tenéis alguna duda, si los queréis ver, preguntarnos, lo que sea, ¿vale? Lo vemos, que conozcáis que esto existe y que está aquí, ¿vale? Luego, acceso a los servidores de producción. Vamos rápido, ¿vale? Hemos dicho que se accede por escritorio remoto. Antonio ha apuntado también como Sí, sí. importante darles permisos, ¿vale? Tenemos el 141, que es el de test, de la base de datos de test, 162, que es el de la base de datos de producción, ¿vale? Y luego la FK69, que es el servidor donde está el aplicativo de producción, ¿vale? Luego tenemos estas máquinas que ya explicaremos en otros días qué son, ¿vale? Vamos a coger de ejemplo vamos a probar producción, ¿vale? Y así entramos en producción y lo vemos, ¿vale? Aquí es la misma contraseña que tengáis para vuestro usuario de Intrum. Accedemos. Vale, ves, aquí tengo yo una copia que me hice del Sabadell Input. Vale, para ver los de TSX tendríamos que abrir el internet, perdón, el SQL Server. Aquí está el 2014. Aquí tenemos que elegir la base de datos, nos conectamos. Uy, he puesto Y el integración. tipo, sí, lo tenías por defecto. Sí, perdona, es que no, eso es un detalle que necesitáis conocer. Aquí, al conectarse, está como Database Engine. No, es que le has dado a crear, a ver, como ya tienes el otro, a lo mejor no te deja. Desconecta. No, no me deja. Qué raro. Ah, pero porque ya le has dado, ¿no? Le has dado a conectar a base de datos. Ah, vale, sí. Aquí, conectar. Aquí, perdón, hay que hacerlo como ahí, ese. Integration Services, vale, sí. Es que con esto no usamos todo fiadísimo ya. Integration Services, ¿vale? Aquí accedéis a la base de datos, ¿vale? Y aquí os salen los DTSX que están subidos, ¿vale? Aquí es donde se suben. Que esto para las subidas, yo creo que les puedes ayudar tú mejor, Antonio, pues nosotros creo que no hemos subido DTSX más que una vez y con ayuda de Patricia. Sí, bueno, eso no aquí es en el problema. Aboro, ¿vale? Tendríais pues los DTSX que se ejecutan, ¿vale? Todos los procesos, ¿vale? En este caso, pues Sabadell, Redúnica, todos. Y si tenéis duda, ves aquí Ares Astrea el Aboro, algunos están separados, otros están en el Aboro, ¿vale? ¿Dónde vemos esto para saber? ¿Ves? Posesiones, esto sería campañas y demás. ¿Dónde podemos ver qué DTSX es el que se está usando para poder sacar la última versión de producción? Venir aquí, sacar la última versión de producción y verlo. ¿Vale? Los procesos. La ejecución de los procesos está controlada desde el agente de jobs de SQL Server, ¿vale? Lo podéis ver también desde la propia máquina esta es la FK05, ¿vale? Que aquí arriba nos sale, no sé por qué, se me ha quitado. ¿Vale? Pero esto es todo el rato FK05, ¿vale? Aquí nos conectaríamos a producción, ¿vale? Y aquí, el SQL Server Agent, ¿vale? Aquí, de hecho, muchas veces cuando fallan jobs, todo esto son los procesos que se ejecutan en nocturno, ¿vale? Cuándo están planificados, Sí. a qué hora, cuántas iteraciones hacen al día, cualquier cosa que os podáis imaginar de la organización y programación de procesos nocturnos es aquí. Siempre que, bueno, Antonio en este caso es el que lo abre, imagino que Antonio esta monitorización se la pasarás también a ellos. Nada, cualquier error que os mande, aquí en botón derecho, bueno, a ver, uno que está activo. Estos que están en rojo, ¿vale? Están desactivados. ¿Vale? Estos que están en rojo, desactivados, ¿vale? Aquí, propiedades es para ver la programación, ¿vale? Aquí veríamos Sí, por los está pasos bien. que se lanzan, un poco
¿Ver? ¿Vale? Aquí dentro, en esto, aquí dentro es donde veríamos realmente qué DTSX está lanzando, ¿vale? Si le damos a editar, ¿vale? SysDB, ¿vale? Esto al final está apuntando a la base de datos de la 162, ¿vale? Pues tendríamos que irnos a estas condiciones, ¿vale? Y buscar el input de TSX y descargarlo, ¿vale? Y ese sería la última, así nos aseguraríamos, o sea, hay un botón exportar, aquí si nos venimos aquí, posesiones, lo que pasa que no sé ahora mismo por qué nos sale aquí. Es que has cogido uno que está publicado de otra manera. Ah, sí, bueno, pues mira, pues todavía me iré aprendiendo cosas nuevas. Bueno, cojo un ejemplo, ¿vale? Luego Antonio te dice dónde Sí, el de el Sabadell otro. Input, por ejemplo, sí, el de Sabadell Input. Sería nada, hacer un export, te lo exportas al escritorio mismo y luego te lo pasas a la FK05, que esa es otra cosa que no sé si os darán, ¿vale? Porque nos lo están quitando. Yo creo que soy el último usuario que los conserva. Un momento, me sale aquí esto y no puedo minimizar. ¿Vale? No sé si tendréis permisos de copy-paste entre máquinas, ¿vale? Intenta, Antonio, que se lo den porque la verdad que Uf. sin eso o sea, estábamos muertos. O Pero sea, ¿quién no tiene? No. ¿Solo tienes tú? de jefete solo tengo yo. Porque se les ha olvidado quitármelo, ya te lo digo. Si no, también los hubiera perdido. Vale, bueno, pues nada, sería copiárnoslo aquí en local y dentro del DTSX Bueno, que hemos siempre abierto está antes, la W. importarlo. Sí, si no, pues la W, bueno. Eh, ¿Qué más contar? Ah, bueno, lo que os decía de si falla un job, ¿vale? Aquí tenéis el View History, ¿vale? Que aquí esto, normalmente os mandan esta imagen y aquí sale uno en rojo y te dice, ha fallado este, investiga por qué. Pues aquí desplegamos y aquí pues te pondría el error que ha pasado y sobre todo importante porque te pone en qué punto del DTSX se ha quedado, para que luego podáis depurar y buscar solución más rápido. Y así de Webfield yo creo que ya vamos a pasar, ¿no, Antonio? Yo creo que ya pasamos a ver un poco las Sí. incidencias recurrentes, más que nada para que puedan ir mirando y comentarnos Vale. si tienen alguna duda Sí, y demás. esto al final luego con la documentación añadirla en el correo, ¿vale? Para que la vayan viendo, porque como no tienen acceso a todavía a nada, ¿vale? El manual de usuario, el manual técnico y tal, si no, lo añadimos ahí al correo para que lo puedan ir viendo. Eso os lo he puesto, ¿vale? En el acta tipo. Luego lo subes tú, Antonio, porque lo que queremos es que lo que Vale, jefe pues te esté yo lo compartiendo subo. las Venga. rutas y como responsable de aplicación cotejes que está actualizada por si en el primer punto faltase algo para que se lo traslades. Vale. Venga, Vale, yo no voy a tardar en saltar a la siguiente, ¿vale? Así que me saldré vale. sin hacer ruido y no interrumpiendo, es que tengo 9:30. Vosotros Ok, continuáis, ¿vale? ok. Para intentar dejarlo cerrado y sobre el correo tipo que con lo que hemos comentado antes, actualizáis, ¿vale? O si aplica algún otro punto que identifiquéis. Venga, chicos, Vale, gracias. nada, a ti. Alex, ahora, bueno, Alex va a presentar el documento. No te centres en una incidencia y les cuentes cómo resolver esa incidencia, ¿vale? Coméntales más cómo funciona a nivel de documento, cómo lo tenemos organizado. Pues tenemos las incidencias recurrentes, cómo tenemos un poco, pues cada incidencia no ponemos exactamente con todo, con capturas, tal. Nos dedicamos mucho a tener mucha documentación. Cada incidencia son dinámicas, puede ser por 1000 cosas. Entonces lo que intentamos es siempre apuntar pues todas las tablas que vais a necesitar, los procedimientos almacenados donde ocurren las acciones, todo, ¿vale? Ahora os lo presenta Alex, os lo comenta y sobre todo en este muy importante que si veis algo que no os cuadra o como esto ya sí que es más técnico, más de entrar en materia de lo que vais a hacer, pues nada más os pongáis. Cualquier duda nos paráis y lo vemos, ¿vale? O incluso si detectáis que falta algo, pues para que lo podamos añadir nosotros estos días y que lo tengáis ahí, ¿vale? Sí. Nada, Alex, si compartes y les muestras. Vale. Bueno, pues os voy a compartir, ¿vale? El Word con todas las incidencias que tenemos documentadas y bueno, básicamente lo que hemos comentado antes, lo vais a tener aquí en la ruta. Y bueno, pues lo que ha comentado Ginés, básicamente tenemos un índice, ¿vale? Con todos los distintos tipos de incidencias que hemos ido viendo. Y bueno, a ver, de primeras, pues hay tres incidencias que diríamos que son bastante recurrentes, ¿vale? Bueno, dos están relacionadas, que sería
el tema del usuario, ¿vale? Hay veces, bueno, corrígeme si me equivoco, Ginés, porque cuando el usuario no tiene expedientes asignados, muchas veces se desactiva, ¿vale? Entonces, Correcto, este funcionamiento es correcto, ¿vale? O sea, ellos bueno, estamos intentando que lo abran siempre como petición, ¿vale? Porque es un funcionamiento que al final está hecho así. Si se quisiera cambiar, pues habría que estudiarlo, ¿vale? Si tú das de alta a un usuario y tanto de forma, ya sea por perímetro externo como desde otro aplicativo, llegan los procesos nocturnos y no se le ha asignado absolutamente nada, ¿vale? Está programado para que el usuario se dé de baja, ¿vale? Porque los procesos nocturnos, que está bien que lo conozcáis, los procesos nocturnos, ¿vale? Lo que hacen es cada día, cuando se lanzan, limpian totalmente, o sea, con limpiar quiero decir, dan de baja absolutamente todos los usuarios, ¿vale? Y luego a medida que esos usuarios van entrando en acción con las diferentes cargas, es cuando se les vuelve a dar de alta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si un usuario no tiene nada, se da de baja y es un problema muy habitual que te digan, oye, no me aparece este gestor o este gestor no puede entrar en el aplicativo, tal. Eh, Se les ha explicado, suelen hacerlo ya bien, os abren una petición y os dicen, oye, dame de alta a este gestor que hoy mismo le voy a asignar carga para que no le vuelva a pasar. No lo ¿Vale? pueden asignar. Exacto, ¿vale? Es muy recurrente, la verdad que Alex ha tenido ahí buena visión porque esta sí que es, vamos, yo creo que es de las más recurrentes que hay. Bueno, Alex, puedes seguir, sí. Vale, después de esa, la que he dicho que también tenía relación era la de la falta de visibilidad de expedientes, ¿vale? Digo relación porque si no hay visibilidad de expediente no se le puede asignar, entonces provoca esa desactivación del usuario, ¿vale? Entonces, para esta visibilización de los expedientes, hay veces, bueno, esto entró un poco en tema código, ¿vale? Sí, pues a ver, veréis bueno, el expediente, a ver si se acerca un poco más la imagen. Vale, veréis que buscando por expediente, pues hay datos que se encuentran o que no deberían estar así. Por ejemplo, hay una fecha de baja o que no debería tener o Sí. hay... Un momento, Alex, Sí. bueno, aquí veréis que hay una captura de pantalla, ¿vale? Esto al final es porque intentábamos documentar todo y muchas veces pues tienes 3 incidencias, aquí pegábamos la captura, pero que veréis que a lo largo de la documentación os hemos intentado subir los scripts o pegaros el código, ¿vale? Para que no tengáis que estar escribiendo, que esto no es la norma general. ¿Vale? De hecho, este script, si no me equivoco, no sé si en esta o en otra, ¿vale? Está este script que al final lo que decía un poco Alex, ¿vale? Que os pongo en contexto, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es, para que en Webfield aparezca un expediente, ¿vale? Hemos mirado todos los campos importantes, ¿vale? Aquí vemos que está la operación, que es el número de contrato, el expediente si está dado de baja, la cartera si está dada de baja, la posesión, el ID de cartera viva, ¿vale? Cartera viva, importante en Webfield conocer lo de cartera viva, ¿vale? Cartera viva es la tabla donde se relacionan expedientes con agentes, ¿vale? Y donde si está en esa cartera, el expediente está activo. En cambio, por otro lado está cartera viva H, ¿vale? Que es el histórico, que en ese histórico, cuando un expediente se da de baja, ahí como se guardan todos los resultados, encontraréis la baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando os digan que un expediente no está activo y debería estarlo, cuando digan que se ha dado de baja algo, en esas 2 tablas tenéis la clave para encontrar todo a nivel de relaciones, ¿vale? Y de ver por qué está vivo, por qué no está vivo, etcétera. Okay. ¿Vale? Así más importante, bueno, pues luego tenéis la fecha de baja del... Espérate, esto es... Buah, es que está pequeñito. Sí, Alex, es deudor has expediente. el script no está aquí adjunto en este trozo de documentación. Sí, Sí, bueno, ahí. está Ábrelo, adjunto, ábrelo. pero lo tenemos que... Espera, lo voy a abrir Vale, sí, que está. Es desde que. local Sí. porque, claro, hay que pasar... Nada, no lo Esto abras. lo iremos Sube para haciendo arriba, sube durante... para arriba y les comento y ya está. Es que hay enlaces que, como los tenemos nosotros en local, nos hemos dado cuenta que no funcionan, ¿vale? Os lo estamos actualizando para que no tengáis problema. Si encontráis alguno, nos lo decís y Vale, os lo vale. pasamos, ¿vale? Nada, pues lo que decía, aquí al final tenemos cartera viva y luego veréis que una vez que os subamos el script, ¿vale? Porque esto es antiguo, tenemos también pues la relación que sale abajo, el deudor has expediente, ¿vale? Que al final es la relación entre el deudor,
que es la persona a la que está, o sea, no el agente que gestiona, sino el cliente, por decirlo así, que tiene ese expediente, ¿vale? Ahí está la relación. Entonces, si el deudor está dado de baja, si esa relación no existe, si que puede ser por 1000 cosas, como al final todo esto más o menos lo tocan manualmente, si ellos te dicen que quiere estar activo, les pedimos confirmación. Oye, seguro que esto debe estar activo porque estamos viendo que el deudor está dado de baja. Sí, ese deudor no tiene que estar dado de baja y la relación tiene que estar bien. Vale, pues manualmente con el script lo veréis, ¿vale? En el script es un script que nosotros lo tenemos montado para hacer un clic y que te lo corrija todo, ¿vale? Sí, Veréis ahí toda. La verdad que con ese script vais a poder ver la mayoría de tablas que se usan para ver si un expediente está activo, si el deudor. Todo. Ahí está prácticamente todos los cruces importantes en este tema. Y también comentaros importante, cartera viva es la tabla que utiliza Root, el aplicativo Root, para que los gestores puedan ver, o sea, sepan qué expedientes tienen asignados, ¿vale? Y luego Webfield, a la hora de mostrar en los buscadores estos expedientes, utiliza cartera viva H. ¿Por qué? Porque en Webfield se muestran tanto los expedientes activos como los no activos, ¿vale? Entonces uno tira del histórico y en Root, como solo puedes ver los expedientes activos, tira de cartera viva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas incidencias, a pesar de que Root es un aplicativo que actualmente gestiona mayoritariamente grupo porque tiene el código, ¿vale? Nosotros miramos todo lo que es a nivel de base de datos. Entonces, incidencias del tipo no veo esto, no veo lo otro, me funciona mal esta pantalla porque los datos no se ven correctos, hay que tirar de la tabla de laboro, o sea, de la base de datos de laboro, y en caso de que sea problema de que no se muestra, de la tabla de cartera viva, ¿vale? Y a partir de ahí tirar del hilo para ver por qué no se muestra, ¿vale? De todas formas, sí. todo esto supongo que en los próximos días abrirán incidencias y lo veremos con casos reales, os lo explicaremos bien y si tenéis dudas podréis preguntar, ¿vale? No creo que haya problema. Hmm. Vale, Alex, si quieres comentar alguna más así un poquito por encima que sea recurrente, pero tampoco, o sea, esto es más Vale. que entre alguna y lo veamos con ellos Sí, y a que ver, sepan que lo tienen ahora, documentado. ahora justo que hablabais del tema bueno, de que iban a ir entrando incidencias y tal, justo ahora ha entrado una incidencia de este tipo, ¿vale? De visibilidad de expedientes. Entonces, bueno, nos vendría bastante bien. Así la Sí, podemos la ver con veremos vosotros juntos. también y ver cómo se resuelve. Vale, y la última así que iba a decir es un tipo de incidencia que es muy recurrente, que es el tema de la subida de documentos, descarga de documentos. Y bueno, los problemas que tenemos con Atento y Gestor Documental. Esas ahora mismo son el pan de cada día. Y bueno, no sé si Ginés puedes comentar algo más sobre. Sí, esto le iba a preguntar a Antonio si sabe si tendremos una sesión para el gestor documental, ¿vale? Porque al final lo podemos comentar hoy, pero nos quedan 10 minutos y creo que el gestor documental sería mejor meter una sesión más y verlo. No sé, Antonio, si sabes si. Pues Yo a creo ver, que sí, ahí, ¿no? O sea, al claro, final. ahí en principio, bueno, pues sería un poco tratarla, ver cómo lo tratáis vosotros, porque al final en la parte que no podemos hacer nada, sino más que reportar al soporte técnico de Atento, mm, pues no podemos hacer mucho más. Entonces, ahí lo que sí que hay que tener claro que ese tipo de errores, la parte de Atento, que es el gestor documental, es poner en copia a la gente de Cross, que al final sí. son los intermediarios locales, por así decirlo, con la gente de Atento, ¿no? Para Sí, no, pero lo que de las sesiones es porque la verdad que el gestor documental, nosotros sobre todo porque al principio, pues, no entra, o sea, ahora es el pan de cada día, pero no entraban relativamente muchas incidencias, pero sí que es algo, un tema delicado que creo que explicarlo, que me sí, gustaría pues entrar en el eso. aplicativo, enseñarles cómo depurar, cómo coger la llamada, cómo irme luego al servicio, lanzarlo en Vale, eso local. lo veo con Diego, ¿vale? Sí. Porque sí es interesante porque al final tenéis que hacer validaciones, tienes Mm, ahí un rollo de Postman también, ¿no? Para hacer las Claro, consultas claro, por y todo eso. ese rollo para ver si realmente están, no están, o la gente de Atento te pide evidencias. Que si no Oye, monta ¿cuál una es? Dame, sesión, dame comenta con ejemplos. Diego. Pues sí, Claro. es importante, sí. Que si Es no, si no importante y hay aquí ya sesión no específica llegamos. del gestor documental, bueno, pues Pues les igual llamo yo conviene. cuando vayamos a resolver alguna, que
mejor si es una sesión grabada y planificada, pero si no, cuando nos pongamos a resolver cualquiera de las incidencias que hay ahora para abrirle incidencia a soporte atento, pues les contamos. Pero vamos, que Sí, sería mejor tenéis ahí planificar una reunión alguna. para que no nos salte a Sí, nosotros otra reunión y nos tengamos que ir a medias o porque si no vale, saben que estamos con la reunión planificada, puede ser un poco lío. lo comento y vemos a ver cuándo la podemos encajar. Vale. Porque tienes documentación aparte para esto. No, lo que está preparada. aquí es la documentación que hay. Lo del gestor documental es algo reciente y no, o sea, reciente, bueno, que haya tantos problemas es algo reciente y no se ha podido documentar. Lo teníamos pendiente de documentar. A lo mejor sí que puedo pasar alguna incidencia donde esté un poco documentado en ServiceNow, porque nosotros sabes que al final, bueno, pues si os sirve algo, Javier y Luis, nosotros lo que hacíamos muchas veces, como cosas que resolvía Alex, y, yo no las veía, y cosas que yo resolvía no las veía él, lo que intentábamos hacer es en ServiceNow, no sé si os lo han presentado un poco lo que es, Antonio, si ya saben lo que es el ServiceNow. No Al lo sé, final la verdad. es el aplicativo por donde llegan los tickets, ¿vale? Donde los usuarios te abren el problema y tú ahí vas comentándoles, pidiéndoles más información, etcétera. ¿Vale? Nosotros un poco lo que vamos haciendo, que lo empezamos a hacer al principio por desconocimiento y al final pues ha sido el pan de cada día, es que cuando terminamos de resolver una incidencia, con nuestras propias palabras, sin entrar en detalles y sin al milímetro, dentro de la propia incidencia, en una nota de trabajo, que solo la podemos ver nosotros, no la puede ver negocio y demás, poníamos cómo la habíamos resuelto. Apuntábamos esa incidencia en un Excel y la marcábamos como pendiente de documentar. Entonces, otra persona que no es la misma que la ha resuelto, se dedicaba a coger y decir, a ver, ¿cuáles quedan por documentar? Ah, esta y esta. Y la documentaba. De esta forma, aunque tú no la hayas hecho, luego te suena. ¿Vale? Porque son muchos aplicativos y, bueno, como si os sirve, ¿vale? Luego ya os organizaréis, pero por si os sirve de ayuda, nosotros Sí. hemos hecho un poco eso. Y de hecho, os pasaremos, si podemos, una lista de las que falten por documentar, que en un momento dado, si os entra una incidencia igual y no tenéis información, pues entráis en cualquiera de ellas, porque eso se cierra, pero no se elimina. Y podéis ver el comentario que hemos puesto por si os puede ayudar, ¿vale? Eso intentaremos buscar ahí dónde está el documento de las que faltan y pasároslo, ¿vale? Sí, Sí. mira a ver si lo tienes Sí. y tema de a lo mejor que tengáis grabado algún postman con los ejemplos de las llamadas y tal que hayáis utilizado para sacar evidencias cuando os pide atento, oye, mándame ejemplo tal y le mandáis la consulta. Sí, Sí, al porque final es Lo- que aprendimos a en el hacerlo sin Postman, pero sí os en lo el History contaré. muchas veces se queda, si lo envías con el Postman muchas veces en History se queda sí, información. por Sí, lo que eso. pasa Entonces, que no, la verdad que para esto no, Antonio, no hemos usado el Postman, ¿eh? Al no, final no lo habéis descubrimos, usado. no, porque como tiene el Swagger Bueno, integrado, o, tanto o el cómo lo gestor hacéis. documental, Sí, claro, que tanto el tiene el gestor Swagger documental como integrado. tal, tienen el Swagger, pues desde ahí debugueando y tal lo Claro, sacamos bueno, y siempre de ahí. Pero bueno, que pues os sí, lo así contaré bien posicionas el porque, microservicio y eso sí, sí, también, os lo para contaré que bien, sepan ¿vale? dónde Por eso está. decía lo de la sesión aparte. Vale, Y eso lo no sé, comento con Alex, Diego. ¿hay alguna? A ver, sube para arriba, vamos a ver el A ver, índice. las demás incidencias son más problemas concretos que ha habido con alguna cartera o con Sabadell Sí, no sé si o está por cualquier ahí la cosa. de pseudonimizar. Mira, expedientes, datos pseudonimizados en las 7. Ahí, Eh, bueno, ¿vale? esto Hostia, tenemos. está por documentar, ¿eh? Sí, no, está. Espera, hay como muchas incidencias. Parecidas, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, error 500, informe ocupacional, datos Ah, esa. pseudonimizados. Ahí, Aquí ahí. tenemos. Vale, esto pasa, os resumo un poco, ¿vale? Esto, el GDPR, ¿vale? Está configurado para que pase un tiempo. Pasado un Sí. tiempo, Ujú. el expediente está dado de baja y los datos por ley pues tienen que pasar a estado, primero se anonimizan, ¿vale? Que eso es recuperable, o se anonimizan, el nombre este raro que le han puesto, Pseudomiza. sodomizan, sí, eso. Y luego, pasado un tiempo, ya esos datos se encriptan totalmente, ¿vale? Para que sean irrecuperables, para que las empresas no puedan tener tus datos ahí por los siglos de los siglos, ¿vale? Al final, ¿qué está pasando? Que se han dado cuenta que ellos muchas veces, en ocasiones, quieren recuperar informes o los reactivan, pero son informes donde porque el deudor estaba dado de baja y no se hizo bien la relación o simplemente porque se dio de baja manualmente y ha pasado mucho tiempo
y ahora lo quieren recuperar, muchas veces tienen datos anonimizados. Entonces aquí esto es un poco el script que se usa, ¿vale? Para recuperar. ¿Veis que ahí hay una función? Vale, donde están los updates, ves que usa Ujú. el pseudo reverse, varchar y demás, pues ahí Sí, sí. esa función lo que hace es, si están anonimizados, que no están encriptados, te los recupera, ¿vale? Pues entonces un poco hay veces que se quejan de, oye, es que no me genera este informe, tal, no sé qué, y es porque uno de los deudores que ha puesto algún comentario está anonimizado y se tiene que recuperar. Esto creo, Antonio, que dijo Diego que realmente no debería de ser así, ¿vale? Esto ya, bueno, con el tiempo al final lo tendréis que revisar, pero de momento se quedó en que se iba a hacer así. ¿Vale? No sé si te acuerdas, Antonio, que nos dijo, esto de recuperar datos porque lo digan Sí, a ver, es no que va así, al ¿vale? Eso, final eso no, tendría que claro, hacerse la parte automático y tal. claro, eso tendría que ser decisión de ellos, que se lo pidieran a la parte de compliance y que dieran autorización en caso de De todas que... formas, bueno, como al final se revisó y lo que es la anonimización no tiene implicaciones legales porque tú lo anonimizas y hasta que no se encripta, realmente lo tienes así porque se puede recuperar, pues en principio dijeron que se recuperaría. Porque al final si es un expediente activo, pues tampoco tiene sentido que el deudor esté dado de baja, ¿vale? Ujú. Bueno, eso cuando llegue, aquí está cómo resolverlo, ¿vale? Si tenéis que mirarlo internamente y proponer una solución, ya no lo sé, ¿vale? A día de hoy se está resolviendo así. Pero que es una incidencia que también ocurre mucho, ¿vale? O algún carácter extraño que no le gusta, que eso se ve enseguida. Le pones un punto de parada, le das y listo, ¿vale? Enseguida te falla y ves dónde es, ¿vale? La verdad que son aplicaciones que parecen muy grandes, Ujú. pero a la hora de debuguear, ¿vale? Nosotros no nos estamos encontrando grandes desafíos de que nos cuesta más o sea, es más la comunicación con negocio. ¿Qué es exactamente lo que quieren? ¿O de qué se están quejando? Porque no se les entiende, que encontrar el punto donde falla, ¿vale? Una vez te dicen esto debería funcionar así y está funcionando así, y lo entiendes, hablas con Antonio y Antonio decide si es cambio o no, porque nosotros tampoco podemos decidir mucho. O sea, te puedes ir al diseño técnico, el diseño funcional y decirles, oye, esto está así. Y seguramente te van a decir, vale, pero yo lo pedí así y no me lo han hecho. Eso, todos esos temas con Antonio que controla A cómo ver, se hizo, pruebas. Antonio lo ¿Dónde están las parió pruebas? y sabe cómo lo hizo. Vale, eso lo vais a encontrar también mucho. Sí, bueno, Desconocimiento funcional, incidencias. Luego, el día a errores, día. sí, errores 500, errores que salga un error. Como digo, esos problemas no suelen llevar muchas implicaciones. Luego, tema documental, queda pendiente, pero la mayoría de problemas vienen por el proveedor, ¿vale? Que es ajeno a nosotros, sobre cómo maneja los archivos, actualizaciones que hacen en horario laboral y diferentes cosas. De hecho, ahora tenemos 5 incidencias, de tener 0 hace un día a tener 5. Expedientes que no se ven. Mm, Y a ver, hay poco más, en verdad. O Sí, luego sea, hay otra que también les es muy urgente porque les da muchos problemas y es cuando se incorpora alguien, que es que, para contaros un poco a nivel funcional qué pasa, es que cuando tú metes un usuario con un DNI, ¿vale? Aquí no se eliminan datos de la base de datos, aquí se marcan como desactivados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando un usuario lo das de baja, porque a veces dan de baja pues porque está de baja por maternidad y lleva un año de... Bueno, pues se van de excedencia, por ejemplo, lo doy de baja, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando intentan volver a crear ese usuario, ellos no crean, no reactivan el usuario, crean un usuario nuevo, ¿vale? Le ponen atrás un 1, un 2, el usuario que sea. O incluso quieren crear un usuario que tiene los mismos apellidos y el nombre empieza por la misma letra y les coincide, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te dirán, oye, no puedo dar de alta este usuario porque me dice que el DNI ya existe, ¿vale? ¿Qué es esto que pone aquí? ¿Vale? Pues aquí tenéis un poco las queries. Nosotros lo que hacemos es al antiguo que está desactivado le ponemos un barra baja old o barra baja al principio del DNI, ¿vale? Y como ellos ya lo han creado y no les deja modificar el DNI, por detrás en base de datos al usuario que nos están pidiendo le ponemos el DNI correcto, ¿vale? Esto también lo gestionamos bastante. Así, a ver. Ginés, la Sí. parte de alta de nuevas redes,
Alta de... Ostras, es verdad. ¿Alex está aquí o tenemos que añadirle ¿Te los refieres scripts? a...? Sí, tenemos que añadirle los scripts de eso. Sí, lo tengo pendiente. Es Vale. para las nuevas carteras y tal, ¿no? ¿Te refieres, Antonio? Sí, ¿Entiendo? cuando piden Vale. nueva red, porque van a entrar Vale, cosas. os Sí, comento Sí, aquí lo un una tenemos. nueva poco... de posesiones, una nueva de Sí. tal. No sé si Mirad os tenéis que los ir casos, sí. porque es la hora, si no os comparto aquí el script en un momento y por lo menos lo conocéis ya. Pero Tenéis... ¿dónde lo vais a añadir? ¿A este documento? Yo lo Sí, en añadiría aquí. principio hay una carpeta de Vale, scripts aquí y se pueden añadir, o sea, vale. cambiar Nosotros las rutas cuando y ya está. trabajamos con una aplicación, Antonio, lo que hacemos es nos abrimos Una el carpeta. documento, no, el documento en cuestión de incidencias Ah, vale. y aunque luego se quede un documento gigante, con el control buscar, hace un control F y buscar la palabra que está resolviendo la incidencia Claro. y nos es mucho más fácil. Si luego lo queréis de otra Vale. forma o algo, avisarlo para los próximos, pero vamos, lo tenemos todo en un mismo documento para todas, ¿vale? Eso sí es importante. Si tienes parte esa de la creación de nuevas redes y tal, y temas de hoja de parametrización, Mm. que también, por favor, no es que se usen en exceso, pero precisamente por eso son importantes, porque se olvidan rápido. Vale, os comparto un momento, lo mostramos y mira, y así ya una Ujú. cosa, por lo menos os suena, porque al final esto, por mucho que os expliquemos, nosotros realmente ejecutamos el script, lo modificamos y lo ejecutamos. Vale, entonces, vale, comparto, vale, ¿me veis ya? Sí, sí. Sí. Lo dicho, si os tenéis que salir o algo, no, nos avisáis y lo guardamos para otro día que quede hueco en alguna. Vale, Por aquí mi parte, sin problema. vamos a ver una que se haya modificado de las últimas, pues esta, aquí mismo. Vale. Subida 1 y subida 2. ¿Por qué pone esto? ¿Vale? Las subidas funcionan. Nosotros damos de alta, ¿vale? La cartera, damos la cartera, la configuración, todo de alta, ¿vale? Pero posteriormente ellos tienen que asignar a esa cartera unos gestores, ¿vale? Que son los que la van a manejar. Y luego, una vez que estos gestores ya están configurados y tenemos todo configurado, es cuando incluimos esas carteras, ¿vale? Con el script de la subida 2, lo incluimos en los procesos de GDPR, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que si por lo que sea la subida se queda a mitad, los procesos de GDPR no pasen por cosas que no están completamente subidas, ¿vale? Es por esto que se hacen dos subidas. Antes se hacían 2 días diferentes, ¿vale? Lo que hacemos ahora es, bueno, eso le echarás tú una mano, sobre todo Antonio, creamos una subida fuera de horario laboral a las 7, 7:30, ¿vale? Subimos toda la primera parte, entran los de negocio que tienen que hacer esta segunda parte de asignar, se llaman botes de gestores, ¿vale? Y les damos un margen hasta las 10, 10:30, según consideran Tonis y consideren en los que gestionan las subidas, ¿vale? Y una vez hacen eso, a las 11 o 12 se ejecuta la segunda parte de la subida que no tiene implicaciones a nivel de aplicativo, no les vas a dejar sin trabajar y subimos esa segunda parte, ¿vale? Eso sería un poco el contexto. Luego, en esta primera subida, con esto de la subida lo veremos, o si no, bueno, como esto siempre es lo mismo, lo explicaremos un día, el día que Sí, por ejemplo, subamos lo vistas. de vistas y todo eso, sí. Vale, aquí, en la subida 1. Bueno, esto antes eran 7 scripts, nosotros lo hemos intentado dejar en 2, ya en las últimas veces lo usamos. Ay, mierda, esta no me deja verla porque está comprimida. Vamos a abrir una de estas. Scripts. Vale, aquí los scripts. Aquí. Vale. Eliminar parte 1. Aquí básicamente lo que hace es asegurarse de que no haya ningún rastro de la que vamos a crear, ¿vale? Porque a veces pues se queda un despliegue a medias o cualquier cosa. Aquí lo que hace es eliminarlo para que no dé error, ¿vale? O también se usa mucho esto porque hay carteras que estaban deshabilitadas y se vuelven a pedir, ¿vale? Y luego ya estaría el script principal. Aquí simplemente el nombre de la nueva cartera, que tenéis un problema que nos hemos encontrado es que nos dan nombres muy largos, ¿vale? Creo que el máximo es 15, ¿vale? Que esto ya está configurado al tamaño máximo, ¿vale? Entonces tenéis que aseguraros de que esto no supere 15. Esto es el nombre de la cartera que os lo dan, ¿vale? Luego el portfolio, que esto se lo tenéis que pedir a negocio, que normalmente negocio, creo, Antonio, que acaba recurriendo a ti, aunque no nos lo diga, para que les eches una mano.
Sí, es que al final, bueno, lo tienen que saber ellos, porque Sí, nosotros ya. normalmente, si no saben ellos qué cartera van a gestionar o cuál es el nombre, pues lo llamamos claro. Entonces, a ver, yo No, el ahí nombre de sí, la... No, me refiero al portfolio, solo el el portfolio. El portfolio. portfolio creo que sí que te pidió más. Las últimas veces me Pues suena que María no, José me no dijo, sé. voy a hablar con Antonio. Ostras, con ese Bueno, nombre tan raro, bueno, y da igual, sí. cartera espejo, ¿vale? Cartera espejo al final viene siendo una cartera que ya exista que tenga la misma configuración que la cartera que se va a crear, ¿vale? Llevamos 3 años y no ha habido nunca una cartera que no tenga cartera espejo, ¿vale? Y nada, aquí esto es que lo miréis un poco, pero esto más que para la carga de datos os servirá para luego saber si hay algún tipo de incidencia, las tablas que se usan, cómo cruzan, dónde están, prácticamente esto. Vale, aquí se da de alta esto y luego la parte 2, que es la que comentaba. Script Pro, aquí. Vale. Aquí, como decía, primero hace esto, que esto aquí al final lo que hace, ¿vale? Estas tablas también es importante que luego si tenéis algún problema con informes, ¿vale? Informes ocupacionales, de no se están creando los informes, el informe que aparece no son los correctos, debería, ¿vale? Las configuraciones están en estas tablas, ¿vale? Las que aparecen aquí, ¿vale? En este script que luego Alex lo subirá a la documentación, ¿vale? En report catalogs y tal. ¿Vale? Aquí básicamente lo que hace es configurar los documentos, que lo que queremos es que no se pueda hacer nada hasta que no den de alta los botes de gestores, con lo cual hasta que no den de alta no se lo configuramos, ¿vale? Y luego, pues nada, aquí lo que he contado, los procedimientos de GDPR, pues cada uno, aquí simplemente hay que añadir aquí al final, pondríamos coma, el y pues la petición en la que se ha pedido o tal. Esto, ¿vale? Para esto, estos scripts se os pasarán, ¿vale? Pero tenéis que meteros en producción y mirar la última versión, ¿vale? Porque por ejemplo, después de nosotros hacemos el mantenimiento y nos dan peticiones de algunos en concreto de, oye, hazme que es como este otro. Pero por lo menos nosotros que tenemos 2 equipos diferentes, desde evolutivos pueden haber subido aquí varios, entonces nos vamos a producción con este nombre, SP, GDPR, Client Process, tal, cogemos en la última versión y a partir de ese añadimos aquí abajo los nuestros y lo preparamos para la subida, ¿vale? Se añadiría aquí. Habría que ver. ¿Quién más has dicho que puede gestionar ese procedimiento almacenado? Es que en nuestro caso tenemos equipo de evolutivos, ¿vale? Que se Vale. hacen los Sí, desarrollos y luego algún nosotros somos desarrollo el equipo luego. de mantenimiento, ¿vale? Vale, sí. Entonces, pues podemos Todos. cruzarnos 2 equipos trabajando sobre lo mismo. Cualquiera Claro, de grupo. puede haber una entrada de cartera nueva que necesite algún tipo de gestión especial y tal, entonces, bueno, necesite más desarrollo. Entonces, ese mismo equipo, pues necesita crear la cartera y todo, y todas estas cosas. Entonces, igual, claro, lo hacen por otro lado y en mantenimiento no se entera. Vale, os he pasado aquí esta query que, bueno, esto me lo pasó Antonio, para ver el estado de los jobs estos que hemos enseñado en el agent, ¿vale? Vale. Aquí. Para ver cómo están, cómo han quedado, en qué estado se han quedado, a qué horas han ejecutado, toda la información, ¿vale? Antonio nos pasó esto, que según, pues si estáis en test, en producción y demás, lo podéis ir cambiando, ¿vale? Y aquí los nombres, pues igual, para ver cómo están. De todas formas, esto con el botón derecho View History normalmente se ve, lo que pasa es que esto a lo mejor pues tiene algo más de información y os puede ayudar, o incluso de un vistazo, ver aquí cómo está, aunque está en verde, ver cuáles han terminado mal en un vistazo, porque si lo vais a validar vosotros, que entiendo que os lo pasará Antonio, tendréis que todas las mañanas ejecutar esto y ver si han ido bien o mal para detectar incidencias, ¿vale? El que has copiado aquí en la sesión, Uy, espérate, te he ¿cuál? pasado. Ay, Has, perdón, has perdón. puesto No, otra no, cosa, ¿verdad? sí, es que nos ha copiado. Es que esos son otros clics que estaba montando, tío. Son tantas cosas. Claro, digo, eso no Aquí. me suena de nada. Sí, sí, perdón. Y luego, vale, esto, por si os sirve, ¿vale? Nosotros, bueno, nosotros en este caso, GFT, tenemos ahora, o sea, tenéis permisos de escritura en producción, ¿vale? Esto es muy jugoso para buscar errores y tocar cosas, pero todo tiene que ir por CAP, ¿vale? No se pueden hacer modificaciones. Entonces, nosotros, pues si os sirve, ¿vale? Yo os lo paso que lo tengo aquí, esto luego cada uno, cada programador es un mundo y trabaja como quiere, ¿vale? Al final, esta primera línea lo que hace es que no bloquee la base de datos, ¿vale? Porque si estáis lanzando consultas en producción, pues que no vaya más lento y demás, ¿vale?
Bueno, esto me lo puse yo para cuando hago los despliegues de otra cosa, esto si queréis lo quitáis. Y al final lo que hace es un begin try catch, ¿vale? Y siempre con rollback, ¿vale? Para que es tanto lo que hacéis dentro, tanto si va bien como si va mal, ¿vale? Hace el rollback y ya está. Entonces aquí, pues, no siempre tenéis que probar selects. A lo mejor si tenéis que hacer un insert para fijaros que no habéis metido algún campo de más, de menos, o simplemente hacer un insert para ver cómo actualiza un trigger en otra tabla, etcétera, etcétera. Metéis aquí las consultas con el rollback al final y entonces pues yo hago aquí el insert, luego hago la select, compruebo que ha resultado bien y tal, por si os sirve, ¿vale? Porque a mí me ha ayudado mucho Vale. porque Sí. se han metido muchos gambazos yo lo ejecuto así con rollback incluso en test, ¿vale? Porque estás trabajando en test, de repente te pasas a producción, no te das cuenta y cambiar algo, a mí me pasó solo una vez y por suerte solo fue cambiando mi password, ¿vale? Pero imagínate, yo qué sé, que haces un delete sin where, ¿sabes? Pues con el rollback te evitas sustos, ¿vale? Yo esto lo uso mucho y luego pues para que te muestre los errores ahí bien dibujados y tal. Y así cosas que os puedan ayudar con Webfield, no se me ocurre, la verdad, así a bote pronto. Bueno, llevaban sin entrar incidencias de Webfield más que alguna de las 3 o 4 que hemos comentado recurrentes. Llevaban sin entrar a lo mejor, pero sin exagerar, un mes y medio. Desde que se fue María José de vacaciones, Antonio no había entrado nada. Sí. Y ahora hay 5, pero son todas del gestor documental. Entendemos que el proveedor ha tocado algo, que eso es lo que veremos en otro día, ¿vale? Que nos pongamos con el gestor documental. Y lo tengo un poco, ya te digo, lo tengo oxidado, pero por eso, porque es un mes y medio sin tocar prácticamente nada, pero creo que todo lo importante os lo hemos contado. A ver, un momento, a ver aquí. A ver, incidencias. Sí, más que nada eso, Ginés. Si todo lo que podáis añadir al documento, base, Sí. esto que hemos visto Ah, bueno, sí, creo que de hay las algo más que nuevas comentar. redes y la carga recuerda que siempre nos da quebradero de cabeza porque como no se usa demasiado la carga de hoja de parametrización. Sí, esto es lo que está aquí viendo, la parametrización. Esto al final no son más que las opciones que luego ven en root, ¿vale? Por cada cartera. Lo que hace es decirle a cada cartera cómo va configurada. Cómo va configurada. Entonces esto Ya. pues también lo Hay añadiremos, ¿vale? sí, una serie de combos anidados que van configurados ahí en esa hoja. Según lo que vas Y seleccionando en luego cada combo. os pasaré, cogeré esta aquí sin explicación, ¿vale? Simplemente por si algún día tenéis eso y os pueden ayudar, son scripts de incidencias sueltas que he ido yo resolviendo y las tengo aquí guardadas, que muchas estarán documentadas, otras las resolvimos y ya está, o son fáciles, pero para empezar os puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces aquí miraré, sacaré todos los scripts de SQL que tenga, que incluso se llaman script.sql, pero bueno, yo aquí en esta Sí, carpeta, además lo tienes con la incidencia puesta, sí, sí, que pero puede de dar todas un poco formas, de contexto yo luego. aquí lo que hago muchas veces es cuando busco algo, me vengo aquí al le doy a buscar, busco por archivo y aquí dentro busco la tabla que estoy tocando o que sé que está relacionada e intento mirar Ujú. algo que me pueda servir, ¿vale? Pero vamos, Sí, aquí tenéis, vamos, 3 años. Aunque las fechas son recientes porque se me borró todo y lo recuperé del OneDrive en 2023, pero aquí hay años de cosas, yo qué sé, de todo. Y sobre todo estas que tengo fuera es porque las uso mucho, ¿vale? ¿Ves lo que decíamos antes de pseudonimizar, reaperturar y asignar reportes a él, que esto espero que no tengáis, porque esto es lo de un secure, Antonio y secure, ¿vale? Que esto en teoría ujú. ya poco van a pedir porque ya está todo automatizado. Y creo que es sí, este justo, ¿vale? Este es el que veíamos antes, ¿vale? Lo que pasa es que a medida que hemos ido avanzando, desde que se documentó, pues hemos añadido aquí muchas tablas que pueden tener errores y que están mal, ¿vale? Esto es lo que os decía, aquí ponéis el código del contrato, ¿vale? Y aquí os saldrá cómo están los principales campos que tienen que estar así o correctos para que se muestre en Webfield las incidencias, no, los contratos, ¿vale? Como cartera viva. Entonces, si os dicen que no ven un contrato, lanzando esto, ¿vale? Aquí se haría esta query y ya veríais directamente cómo está. ¿Ves? Aquí yo tengo siempre puesto el rollback. Se lanza 2 veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es que vayáis tocando esto, ¿vale? Que aquí lo que hace es, pues,
ponerle la fecha de baja anulo a la posesión, ponerle la fecha de baja anulo al expediente. Las direcciones que tiene asociadas, quitarle la fecha de baja según las últimas que tuviera asignadas. Cartera viva, meterlo directamente en cartera viva, que hemos dicho que tiene que estar siempre. Luego, importante conocer esto, tanto cartera viva, ¿vale? Como deudor has expediente, la relación entre el expediente y el cliente al que pertenece, ¿vale? Tienen tablas de histórico que son las que se ven en Webfield, ¿vale? Estos dos procedimientos se actualizan, se ejecutan por la noche, ¿vale? Y al día siguiente ya lo ven. Si os están pidiendo algo, lo habéis solucionado y queréis que ese mismo día os puedan confirmar si ya lo ven, ¿vale? Es importante que lancéis el actualiza, ¿vale? Esto no hace más que comparar entre la tabla cartera viva y la tabla cartera viva H, que es la de histórico, ¿vale? Y sincronizarla, ¿vale? Poner aquí fecha de baja a las que ya no estén aquí y crear un nuevo registro las que se hayan insertado aquí, ¿vale? Pero como esto está en módulo coordinador, hará que lo vean en Webfield, ¿vale? Porque si tú lo arreglas, a la gente en su móvil, en la aplicación de root, le aparecerá porque ya está en cartera viva. Pero si no actualizas cartera viva H, seguramente la persona de negocio que te ha pedido que se lo arregles no lo ve hasta el día siguiente, ¿vale? Entonces, importante estos dos procedimientos tenerlos muy en cuenta, ¿vale? Para lanzarlos, ¿vale? Y pues nada, aquí pues eso, reactiva la relación entre el expediente y el agente en cartera viva. Y aquí entre el deudor y el y lo pone, le quita la fecha de baja si tuviera fecha de baja, etcétera. Y luego aquí abajo lo que hace es mostrarte cómo quedaría. ¿Vale? Entonces es la misma query que arriba, entonces podríamos ver si lo hemos solucionado todo o hay algún campo aún que nos dé problemas y que necesitamos añadir aquí algún insert o alguna actualización o cualquier cosa. ¿Vale? Esto, bueno, igual estoy entrando muy al detalle, ¿vale? Para ciertas cosas, pero que es para que os suene, por si acaso no se diera incidencia y si no lo podemos enseñar, pues lo tenéis aquí en el vídeo grabado. Pero bueno, que también lo tendréis en la documentación, ¿vale? Alex ya está junto, pero un enlace a nuestra red local, ahí hemos metido la pata, os lo actualizará para que lo tengáis. Sí. Y a ver, vamos a ver esto, que así ya que tenemos un rato más. Os lo enseño todo. Yo creo que aquí ya poco más. Aquí son todo incidencias, pues eso, errores 500. Errores 500, vale, errores 500 al intentar editar un informe ocupacional. Vale, cuando manejan el tema de informes ocupacionales en el módulo de reportes que os he enseñado Alex antes, ¿vale? Es posible que os digan que al intentar generar el documento les está dando un error 500, ¿vale? Esto, el 95% de las veces, ¿vale? Es que tiene algún carácter extraño, pues que han copiado y pegado y no debían, o que directamente tiene algún dato anonimizado, ¿vale? Entonces esto casi siempre va a ser el script este de anonimizar informes ocupacionales, que es el que veíamos antes, ¿vale? Porque alguno de estos campos, y si no estos campos, bueno, pues buscáis uno que tenga caracteres raros. En la pantalla se muestran todos los campos, ¿vale? Que luego van al informe ocupacional. De un vistazo podéis ver si hay alguno que no esté aquí, ¿vale? Lo añadís aquí el update con el pseudo reverse, ¿vale? Y lo podéis arreglar. Es que no, Vale. el script no lo he ido actualizando porque una vez que ya está explicado, al final, cómo era añadir, pues lo hemos dejado así y ya. Pero bueno, os sirve para eso. Y es que no quiero dejarme nada porque cuando nos lo encontramos nosotros, el traspaso fue muy breve y estuvimos un año un año duro. Entonces, pero bueno, lo revisaré para intentar no dejarme nada, ¿vale? Y bueno, yo creo que por parte de Webfield, Antonio, ya estaría. Si quieres dejar de grabar. Vale, sí. Voy a parar. Vale, ya está parado.